como ustedes saben, bueno, primero me voy a presentar porque algunos me conocen, pero solamente los de mi práctica creo que me conocen. Yo soy la doctora Cintia Carras, soy médico oncólogo, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Por esta casa de estudios estoy apoyando a la cátedra de semiología y posteriormente medicina interna. ¿Ok? Las clases que tenemos que realizar son las 4, 5 y 6, son las que me ha designado la doctora Alzamora, y lo que ella me mencionó fue de que las clases ya están creadas y los PPTs probablemente sean de estos PPTs que ustedes le tomen la prueba teórica, ¿ok? Entonces, por eso van a ver de título a los, o mejor dicho, van a ver los nombres de los docentes que han preparado estos PPT, ¿ok? De todas maneras, vamos a ir discutiendo cada paso para ir incidiendo en lo que yo considero más importante. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a hablar de la anamnesis y exactamente nos vamos a abocar a la parte de antecedentes. ¿Ok? En la historia clínica tenemos que colocar antecedentes de tipo generales, se refiere a los personales, a los antecedentes fisiológicos, los antecedentes patológicos y familiares. ¿Ok? Entonces, tanto los antecedentes generales, fisiológicos y patológicos se refieren a los antecedentes propios de la persona o del paciente, ¿ok? Y lo que nosotros tenemos que saber y tener una idea es a qué se refieren los mínimos imprescindibles que ustedes deberían tener en mente memorizados para que cuando ustedes no cuenten con un formato de historia clínica, inmediatamente puedan desarrollarlo porque ustedes puedan recordar los aspectos que tiene cada ítem. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen que tener presente es que dentro de los antecedentes personales tenemos los generales, los fisiológicos, los patológicos y los familiares. ¿Ok? ¿Qué antecedentes tenemos que recabar respecto a los generales? Vamos a recabar datos de vivienda, ¿ok? ¿Por qué es importante hablar de la vivienda? Ahorita voy a pedir participación tal vez de alguno de ustedes. Crianza de animales, la alimentación, la vestimenta, hábitos nocivos, situación económica social, los antecedentes psicosociales, las residencias que ha tenido o dónde ha vivido esta persona, las inmunizaciones y las alergias. ¿Okay? Si a mí me preguntan cuál de los antecedentes personales generales es el más importante, voy a responder solamente una. A ver, Milagros, que es la que me acuerdo y estoy viendo su foto. ¿Cuál consideras tú que viene a ser el antecedente más importante de todos los antecedentes generales, de estos que están citados acá? Las alergias podría ser. Muy bien, doctora. Muy bien. Los antecedentes de alergia son los más importantes. Es más, en las historias clínicas tenemos que colocar en rojo y en la parte superior la alergia que puede consignar un paciente o una persona. Por ejemplo, alergia a las penicilinas o alergia a los AINES. Tiene que estar bien consignado en la parte superior de la historia clínica, independientemente que en la parte de antecedentes esté figurado, pero tenemos que hacer el llamado de la atención ante alguna alergia del paciente. Puede ser que este paciente venga chocado, una emergencia, puede ser que tenga que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia, pues nadie se va a tomar el tiempo de recabar todos los datos que hay en una historia clínica, ¿ok? La emergencia se soluciona rápidamente, pero si, por ejemplo, tenemos un paciente chocado y le ponemos un AINE y es alérgico a los AINES, pues vamos a terminar de matarlo, porque la alergia, un síndrome, o mejor dicho, una reacción alérgica severa puede devenir en la muerte del paciente. Entonces, dentro de los antecedentes generales personales más importantes son las alergias y esto es lo que se tiene que resaltar más. Ahora, también tenemos los otros dos que no son menos importantes, pero que tenemos que saber recabarlos y principalmente saber para qué se recaban. ¿Por qué será importante los análisis o recabar datos de vivienda? Porque es diferente las personas que viven en
en una vivienda de material noble o en una vivienda de esteras. O si el área donde vive, generalmente si viven en invasiones, hay mucha arena y probablemente estas condiciones generen cierto tipo de patologías, alergias, enfermedades dérmicas, ¿no? Principalmente. Entonces, por eso es importante saber el tipo de vivienda del paciente. La crianza de animales. ¿Por qué es importante determinar crianza de animales? Si este paciente está expuesto tal vez a heces de diferentes animales, por ejemplo, las heces de los gatos tienen el famoso toxoplasma, ¿no? En gatos infectados, entonces hay que recabar si este paciente viene con una sintomatología, por ejemplo, no sé, cerebral, una uveitis, y definitivamente si nos sale signos compatibles con una parasitosis, lo que tenemos que hacer es preguntar a este paciente si ha tenido algún contacto con algún animal que se caracteriza por tener este tipo de infección. En este caso, los gatos. Los gatos tienen este parásito, es el toxoplasma. ¿Okay? La crianza de animales, perros, aves, las heces de las aves también guardan gérmenes que pueden causar neumopatías. Respecto a la alimentación, también es muy importante recabar datos de alimentación. ¿Pero qué datos de alimentación sería importante? Por ejemplo, si la dieta en sí se modula en tres componentes principales: proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, cuando nosotros indaguemos en los pacientes qué tipo de alimentación tiene, tenemos que preguntar si en base a lo que ellos nos dicen, porque nosotros tenemos que canalizar, por ejemplo, cómo es su desayuno regular, cómo se alimenta. Entonces te va a decir, bueno, en la mañana tomo mi cuáquer, en la tarde como mi segundo con arroz y estofados, y en la noche como pan. Eso es una dieta básicamente de carbohidratos. Entonces ustedes tienen que saber deducir qué tipo de alimentación tiene el paciente de acuerdo a las características que ellos te refieren, porque muchas veces algunos pacientes ni siquiera van a saber si su alimentación es basada en carbohidratos o lípidos o proteínas. Generalmente la alimentación del peruano es básicamente en carbohidratos. ¿Okay? Por lo tanto, la ingesta abundante de carbohidratos también se asocia a determinadas patologías. ¿Okay? Por ejemplo, el hombre delante tiene una patología colónica que es aguda también, pueden tener una obstrucción producida por un torcimiento del intestino, ¿okay? Generalmente por país. Los pacientes andinos hacen un crecimiento del colon, generalmente esto se llama un megacolon, y luego esto lo vamos a ver en una población que se caracteriza por un tipo de alimentación en específico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro dato respecto a la alimentación? Si tenemos una paciente eh, vegana o que no come carnes, entonces vamos a tener probablemente una paciente anémica. Una paciente anémica, ¿por qué? Porque la vitamina B12 y el hierro, principalmente la vitamina B12, viene de la ingesta o se proviene de la ingesta de carnes. Entonces, vamos a enfrentarnos a ese tipo de patología. Respecto a la vestimenta, bueno, también no es menos importante, pero eso va a variar mucho de acuerdo al contexto cultural, ¿no? Los hábitos nocivos van a ser muy importantes anotarlos. Hábitos nocivos, entiéndase por qué hábitos nocivos conocemos: tabaco, alcohol y drogas. Se entiende que tanto el tabaco y el alcohol son drogas permitidas o drogas legales, por así decirlo, mientras que tenemos drogas que no son legales, ¿no? Háblase de la marihuana, de la cocaína. En caso que ustedes se enfrenten a pacientes que consumen cocaína, saben que hay diferentes formas de la administración o de consumir este tipo de droga. Puede ser inhalada, puede ser endovenosa. Entonces, en el caso que ustedes se enfrenten a este tipo de paciente, tienen que preguntarle, ¿usted ha tomado alguna vez o ha inhalado cocaína? Tienen que ser específicos. Ustedes ven al paciente endoscópicamente, saben más o menos qué comportamiento puede tener el paciente. ¿Okay? Esa parte ya de la endoscopía lo vieron en la clase pasada. Entonces, en base a lo que ustedes ven, también van a hacer las preguntas y tal vez puedan incidir en un tipo de antecedente en específico que les va a ayudar a saber por qué este paciente está viniendo con determinada condición. Entonces, en el caso que un paciente te diga, sí, ingiero drogas,
¿Qué tipo? ¿En qué presentación? ¿Qué forma? Frecuencia. También tienen que hablar de la concomitancia. Hay pacientes que van progresando o mejor dicho, aunando drogas cada vez, e inclusive ya más en los pacientes depresivos lo combinan con alcohol, que es un depresor del sistema nervioso, entonces se vuelven condiciones bastante graves. ¿Okay? Eso con respecto a los hábitos nocivos. Muy importante es señalar los dos básicos del alcohol y del tabaco. Cuando nosotros hablamos de alcohol, también tenemos que hablar de la frecuencia. ¿Qué tipo de alcohol toma? Es diferente a tomar un whisky o a tomar cerveza. El whisky tiene mayor cantidad o concentración de alcohol. La frecuencia también es muy importante. Si este paciente hay gente que vive así, probablemente ya debería ser alcohólico, consignado como alcohólico, ¿ok? La situación económica social también vendría a ser importante. Esto va a ser un poco difícil precisarlo realmente en nuestro país, porque generalmente hay pacientes que tienen ingresos adecuados, pero sin embargo la calidad de vida que tienen es muy baja. ¿Okay? Tienen, por así decirlo, una buena situación económica, pero no tienen un lugar adecuado donde vivir. ¿Okay? Entonces eso es muy, muy variable en nuestro contexto. Es muy difícil catalogar a una persona que si tiene una buena condición económica. Generalmente esto se basa, la condición económica a nivel nacional se basa en el tipo de vivienda que tienes, la ubicación en la que está tu vivienda, si cuentas con los recursos básicos que es agua, luz, desagüe. Eso, si una persona tiene luz, agua, desagüe, ya no es pobre o extremadamente pobre, ¿ok? Partiendo de ahí. Respecto a los antecedentes psicosociales, eh, por ejemplo, es bueno anotar, en caso que nosotros estemos ante adolescentes, principalmente, si hubo algún problema en la niñez, tal vez separación de los padres, esto puede repercutir posteriormente en ciertos hábitos que ellos puedan tener. Entonces vamos a ir concatenando y hallando el origen del problema que pueda tener el paciente. Las residencias, porque es importante. Hay mucha gente que para migrando. Por ejemplo, hay gente que vive en la selva, luego va a la costa y definitivamente tenemos que saberlo nosotros porque pueden ellos haber adquirido alguna infección oculta, ¿okay? Que no se manifiesta o ser portadores de determinada infección que es oriunda o que es específica de cierta localidad y recién dar síntomas cuando ya estén viviendo en Lima. Y muchas veces el médico no piensa en que puede estar presentando este paciente esta patología porque piensa de que o no ha recabado bien la información de cuál es o dónde ha estado este paciente. Por ejemplo, en lugares que hay cuevas, es más frecuente que las personas adquieran, aquellos que se han introducido en cuevas, adquieran histoplasma, ¿ok? Y luego de meses, el paciente, por así decirlo, que ya tenía la condición genética, desarrolla una leucemia, donde la leucemia provoca una disminución marcada de las defensas, una linfopenia, entonces esta gente que ingresó a nuestro sistema, ya sea que se habita en el ganglio, al pulmón, empieza a hacer enfermedad, generalmente el médico ni lo piensa si es que antes no tenía conocimiento o no le preguntó al paciente en qué lugares ha estado. Porque si un paciente me dice, no, fui de excursión con mis amigos, estuve un periodo de un mes, obviamente este paciente ya ha sido expuesto. ¿Ok? Entonces ya tendría que yo ir coligiendo. Y eso me va a ayudar mucho para el manejo del paciente, ¿no? Por ejemplo, yo en mi área veo muchos pacientes con leucemia. Cuando un paciente tiene leucemia, sale toda la flora y fauna de los pacientes. Y probablemente que muchos de nosotros tengamos, pero que no nos dan problema. Pero en el momento que cogemos o desarrollamos una enfermedad de este tipo inmunológica, que deprime el sistema inmune, pues todas las infecciones ocultas salen. Y muchas veces nosotros estamos rascándonos la cabeza, ¿qué será? ¿Qué será? Hasta que el paciente se descompensa. Vemos en retrospectiva, pues ya lo habíamos cubierto con meropenem, vancomicina, toda la cobertura antibiótica, pero no hicimos la cobertura antifúngica apropiada.
¿Ok? Ese es el mensaje respecto a las residencias. Las inmunizaciones. ¿Por qué será importante las inmunizaciones? Es importante detallar las tarjetas de vacunación. Si un paciente va a ingresar, generalmente eso se pide más en los trabajos, te pide presentar tu tarjeta de inmunizaciones. ¿Por qué? Porque así te ayuda a saber cuán protegido está este paciente. Y según el tipo de trabajo, por ejemplo, los médicos nos piden que tengamos la vacuna para el tétanos, nos piden la hepatitis, la vacuna de la hepatitis, la influenza que se está haciendo anual, y es necesario porque somos un personal expuesto a este tipo de contagios. ¿Sí? En general, a todos los pacientes hay que preguntarles sobre las inmunizaciones. ¿Por qué también es esto importante? Tenemos pacientes con hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es un cáncer al hígado, es uno de los cánceres más, es incurable, agresivo, es un cuadro muy doloroso. Y gran parte, una de las causas principales a nivel mundial del hepatocarcinoma es la infección por el virus de la hepatitis B. ¿Okay? Si te hablan del virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis B tiene un componente infeccioso, pero también tiene un componente de carcinogénesis. Entonces, si yo tengo un hepatocarcinoma, o mejor dicho, si yo encuentro una lesión única en el hígado, definitivamente tengo que indagar si este paciente ha sido vacunado para la hepatitis B para ir descartando una probable biopsia. Con respecto a las alergias, bueno, ya mencionamos las alergias, no solamente a medicamentos, sino también hay que anotar las alergias de tipo alimentario. Los hábitos, si la persona hace ejercicio o no, y si lo hace, ya se mencionó también la parte del consumo de sustancias como tabaco, alcohol, cafeína. Otros datos que debemos recabar son sobre los patrones del sueño, si este paciente está durmiendo bien o tiene el sueño alterado, si tiene un despertar temprano, desde hace cuánto lo tiene. Generalmente las alteraciones del sueño van asociados a alteraciones del tipo o del aspecto psiquiátrico, entonces hay que analizar mucho. Generalmente las personas que tienen depresión suelen tener un despertar temprano. Respecto a los antecedentes ocupacionales, bueno, ya lo Profesora, hemos hablado esto un disculpe, poco. ¿me escucha? ¿Quién está hablando? Luego Soy la podría, doctora tal. doctora Cindy, disculpe, no le escuché Sí, cuando dijo de las personas con depresión, ¿le sucede algo? No le escuché. Se ok. fue la conexión. Generalmente las personas que tienen algún grado de depresión pueden tener despertares tempranos. ¿Qué significa eso? Que a las 3 de la mañana, no me refiero a las 5 de la mañana, que a las 3 de la mañana están despiertos, no pueden conciliar el sueño. Ahora hay que también ver si este paciente no está bajo algún tipo de medicación, ¿no? Pero generalmente los pacientes que tienen algún trastorno del espectro psiquiátrico tienen problemas en el sueño, ya sea para insertarse en el sueño o para mantenerse. ¿Me escuchaste, doctora? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Cuánto vamos de tiempo? Antecedentes ocupacionales y ambientales. Bueno, ya hablamos de esto. Y este es un formato de cómo más o menos ustedes van a ir mostrando o haciendo, recabando los datos, ¿no? Relacionados a los antecedentes generales. Algunos formatos, doctores, delimitan, te dicen qué material, te ayudan un poco más, depende de la institución. Pero, por ejemplo, en mi hospital, antecedentes personales, un cuadro vacío. Entonces, ahí el médico lo va a tener que llenar de acuerdo a la pertinencia del caso. ¿Ok? Este tipo de historia que ustedes le presentan es una historia bastante académica. Es necesario para que ustedes sepan qué datos pueden preguntar o qué datos van a estar asociados a la enfermedad o al diagnóstico final del paciente, ¿ok? Pero probablemente esto en la práctica solo hagamos en un 60 a un 70%, pero es necesario que ustedes sepan por qué es importante cada ítem de la historia clínica. Por ejemplo, acá veo que inclusive ponen lo que les mencioné, ¿no? Respecto a la vivienda, si tiene desagüe o no, si tiene luz eléctrica o no, el número de personas que
personas. Y si alguien se infecta de tuberculosis, prácticamente tenemos toda una familia infectada de tuberculosis. ¿Ok? Y vemos también que se recaba datos sobre la alimentación, lo que les había comentado, proteínas, carbohidratos, grasas, los hábitos nocivos, la marihuana. Acá algo que sí yo tendría que anotar en la parte de detalle, nunca se olviden, si el paciente le dice que fuma o bebe alcohol, ponga la frecuencia, la cantidad, indaguen sobre eso. Eso es muy importante. Eso quiere decir que ustedes realmente han preguntado del tema. No solamente consiste en marcar sí, no, sino en dar detalle. Respecto de los antecedentes fisiológicos, tenemos los antecedentes prenatales. Esto siempre se pregunta, ¿ok? Más les preguntan a las mamás cuando inscriben a sus hijos en los nidos. Cómo fue su embarazo, a qué edad gestacional tuvo parto, el tipo de parto en los natales, si fue esteutóxico, distóxico, el lugar del parto, el puntaje del ágara al nacer, son datos básicos. Ahora, si tú le preguntas esto a un paciente directa, te dirá el parto lo hizo por vía vaginal o lo operaron mediante cesárea. No creo que nadie recorra eso acá porque, a menos que sea un personal médico, ¿no? Pero no necesariamente vamos a tener esto. Esto más lo vamos a ver en la historia clínica neonatal y las enfermedades intercurrentes que puede tener también, ¿no? La lactancia, cuánto tiempo le dio la lactancia materna, o sea, me refiero a la teta, al pecho, cuánto tiempo, la lactancia es cuando ya, aparte de la leche que le damos al bebé, le damos otras comidas. Generalmente la lactancia se comienza a los 6 meses. También es importante detallar datos como el desarrollo psicomotor. Lo principal, lo que siempre debemos tener presente es el control cefálico, a qué edad el bebé paró la cabecita, control del tronco, a qué edad ya se podía levantar, a qué edad dio sus pasos, las primeras palabras. Es importante. Control del tronco a los 6-7 meses, donde el niño ya a los 7 meses se puede sentar, los primeros pasos desde el 9º mes hasta el 12º mes, que empiezan a caminar. Otro dato es bien la menarquia, a qué edad comenzó a menstruar la persona o la mujer, es muy importante. Hay menarquias tempranas, muy tempranas, y hay menarquias tardías. Generalmente una mujer es normal que menstrue a partir de los 11 años hasta los 15 años. Ya pasados estos límites, ya viene a ser algo fuera de lo regular. El régimen catamenial. El régimen catamenial se refiere a la frecuencia, al número de días que las mujeres presentan la menstruación. Por ejemplo, hay mujeres que menstruan 2, 3 días, inclusive algunas a una semana. ¿Por qué es importante mencionar el régimen catamenial? Porque mientras una mujer menstrue más días, va a tener una predisposición mayor a anemia. Por eso que las mujeres, si nosotros hacemos una comparación entre varones y mujeres, las mujeres son las que sufren más de anemia, porque ellas menstruan mensualmente. Algunas inclusive pueden hacerlo antes de que se cumpla 30, 28 días. Entonces, el régimen catamenial, que se va a consignar el número de días que la paciente presenta sangrado en relación al número, a la frecuencia o el periodo de tiempo en que se presenta este sangrado. ¿Okay? No sé por qué mis diapositivas se mueven solas. ¿Alguien sabe por qué? No estoy haciendo nada más que pasarlo.
Bueno, la fecha de la última regla también es muy importante, porque esto nos va a dar datos más a, por ejemplo, a mí me sirve mucho este dato. Cuando yo veo pacientes con cáncer de mama y tienen un cáncer de mama del espectro hormonal, la fecha de última regla es importantísima, porque eso me va a decir a mí qué tratamiento hormonal le puedo dar o en qué estado de hormonal se encuentra la paciente, ya que si la paciente está en un estado premenopáusico, probablemente mi tratamiento sea más agresivo. Si es un estado posmenopáusico, ya me siento más tranquila. Entonces, la fecha de última regla siempre consígnela. Muchas veces la paciente no recuerda su fecha de última regla. Y eso es parte de educación, porque cuántas chicas acá se acuerda su fecha de última regla? Muchas, que un 50% se acuerda. ¿Ya? Entonces, eso también, eso se cultiva. Ustedes tienen que cultivarlo. O sea, bien, sí, recuerdos biológicos nuestros que debemos recordar porque nos va a servir para el manejo, no solamente como información, sino también, y no solamente como diagnóstico, sino para manejo de los pacientes. Miren, yo le estoy dando algo para manejo. Muchas veces el que le hace, el que en el INEM, quien hace primero la historia es el médico de prevención y no me pone ese dato. Ha pasado meses, el paciente está con quimioterapia, dejó de menstruar, obviamente porque la quimioterapia va a bloquear la menstruación y ya no se acuerda. Uy, doctora, no me acuerdo. Y estamos sufriendo y estamos pidiendo más exámenes para saber si este paciente todavía es premenopáusico. Es un dato muy importante. La actividad sexual también es muy importante. Si esta actividad sexual, más que la frecuencia, nos interesa saber con quién y si tuvo protección o no. ¿Con quién? Hay que anotar si esta persona tiene relaciones del mismo género o solamente con el género opuesto, porque eso nos va a decir también la proclividad a tener diferentes patologías. A ver, les comento una anécdota. Miren, ¿eh? Muchas veces tenemos pacientes que tienen otra opción sexual y nosotros los médicos nos falta la ectoscopía. Yo sí me doy cuenta en la mayoría, pero algunos son bien, por así decirlo, bien disimulados. Y entonces era un paciente con leucemia que tenía indicación de trasplante. ¿Okay? Y había tenido, había pasado todas las evaluaciones, aparentemente no hubo mayor complicación. Cuando ingresó con una lesión tipo absceso en la región perianal que se resolvió con tratamiento antibiótico. No sé si de ahí lo habrán evaluado posteriormente, no lo sé, no se observó en la historia clínica, pero la cosa es que este paciente recibió su trasplante y un día nos dice, doctor, me está doliendo la región del potito. Abrimos y había un coliflor ahí. Asustadísimos, porque es haber trasplantado a un paciente con una cosa potencialmente infecciosa en la región anal, pues estábamos fritos todos. Entonces el infectólogo llegó y empezó a hablar con el paciente. Y el infectólogo sale, nos dice, miren doctores, este paciente tiene todo factor de riesgo, ha tenido sexo tipo anal, sin protección, y nos empezó a decir muchos factores de riesgo que nosotros debemos haber tenido en cuenta en el momento. Lo que pasa es que muchas veces nos especializamos tanto y damos cosas tan básicas que nos pueden dar pautas de manejo tan importantes. ¿Ok? Y mire, tenemos que recabar con quién lo hace, si hace sexo, hombre que hace sexo con otro hombre, si lo hace también entre mujeres, porque eso va a ser muy importante para saber más o menos qué patologías puede presentar las personas y si se protege o no, que es básico, ¿no? La gravidez, la paridad también es muy importante, el número de gestaciones, si fueron todos partos a término, pretérmino, natimuertos, abortos, número de hijos vivos. Hay una fórmula, se llama fórmula, es una fórmula ginecológica que está en siglas,
para ver y delimitar solamente en esta sigla cuántas gestaciones tuvo, cuántos tuvo a término, cuántos nacieron muertos, o cuántos muertos tiene, abortos y en general el número de hijos. La fórmula de paridad, ¿ok? Esto van a ver más, lo van a desarrollar más en la historia ginecológica. También datos de lactancia materna, si dio o no dio de lactar la paciente, es muy importante. Ustedes saben que las pacientes que no dan de lactar o que no tienen hijos, tienen mayor probabilidad a tener cáncer de mama. Es más, es un factor de riesgo. También es muy importante los métodos anticonceptivos. ¿Qué tipo de método anticonceptivo es importante que usted señale y cuánto tiempo lo usó? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo lo usó? Y si lo retiró o no lo retiró. Muchas mujeres deciden ponerse el famoso DIU, el dispositivo intravenoso, perdón, intrauterino. Este dispositivo tiene un periodo que debe ser recambiado. Si tú no lo recambias, pues puede condicionar a EPIs. Las enfermedades inflamatorias pélvicas son una de las causas más frecuentes. Entonces, es importante anotar esto. ¿Qué respecto a los antecedentes patológicos? Tenemos que anotar las enfermedades de la infancia, las enfermedades según las etapas de la vida, ¿no? En la adolescencia hasta la adultez. Tenemos que recorrer por todas estas etapas y anotar las enfermedades que puede haber tenido. Si es en la infancia, si este paciente tuvo hepatitis A, si tuvo sarampión, si tuvo ¿cómo se llama esta enfermedad que crecen vesiculitas? A ver quién me dice. Vesiculitas en la cara, en el cuerpo, es muy frecuente. ¿Están ahí, doctores? Sí, doctora. ¿Cómo se llama esa enfermedad que tienen pápula, vesículas en cara, tronco, extremidades? Muy frecuente en la infancia. Varicela. Varicela. ¿Ok? Hay que, claro, porque en algunos pacientes este virus se deposita, o bueno, generalmente se deposita en las fibras nerviosas y posteriormente en la adultez o en condiciones de estrés o de baja inmunológica, brota nuevamente en forma de un herpes zóster. ¿Ok? También es importante anotar las hospitalizaciones que haya tenido, por qué motivo, cuánto tiempo han sido y qué tratamiento han recibido. Cada hospitalización, cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado, todos salen con un informe de alta y epicrisis, donde se consigna el motivo de ingreso, qué se hizo y cuál es la condición o el diagnóstico de alta. Entonces, siempre hay que poner en la parte de hospitalizaciones anteriores dónde fue hospitalizado, por qué motivo y cuál fue el diagnóstico final. También es importante intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ir descartando patologías. Por ejemplo, si este paciente dice que ya fue apendicectomizado hace 2 años y ahora viene con un síndrome doloroso abdominal agudo, ya estás descartando que pueda ser apéndice porque no lo tiene. ¿Ok? Te quedaría todo el espectro. Lo más común es que un paciente sea operado de apéndice o de vesícula. Es de lo que vio el cirujano. Apéndice de vesícula. Si a este paciente ya le sacaron el apéndice y la vesícula, tienes que echarte a buscar más etiología. Claro que esto aunado a tu examen físico. Estamos hablando solamente de antecedentes. Con antecedentes vamos a explorar. Respecto a las alergias, ya lo mencionamos, a las transfusiones. Transfusiones está mal escrito, es con S, ¿ya? Transfusiones. Las transfusiones, es importante saber si este paciente tiene o no transfusión previa. Si solamente se transfuyó plaquetas o glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque las reacciones infusionales se asocian más a la infusión de glóbulos rojos, los eritrocitos. Y si hizo alguna reacción alérgica durante la transfusión. O sea, no solamente saber si este paciente ha sido transfundido antes, sino también si hizo una reacción alérgica. ¿Por qué eso es importante? Porque a la siguiente transfusión que requiera, yo tengo que aplicar medidas para prevenir una reacción infusional.
Las reacciones infusionales pueden ir desde leves hasta muy severas, inclusive llevar a la UCI a los pacientes. Bueno, y si tuvo un antecedente patológico, por ejemplo, que ya le hayan consignado un diagnóstico de alcoholismo o un diagnóstico de drogadicción. Ojo, no todos los pacientes que ingieren alguna sustancia nociva tienen un diagnóstico catalogado. Hay criterios para definir alcoholismo y drogadicción. Ahora, por ahí, ¿quién no han escuchado? Tal vez tienen amigos que por ahí el fin de semana se fuman un poquito de marihuana. La pregunta es, ¿eso es drogadicción? Bueno, lo dejo abierto, no es el motivo de nuestra charla. El paciente está recibiendo algún tratamiento. ¿Okay? Acá algo me olvidaba de decirle respecto a las enfermedades que vamos a anotar. Lo básico también es preguntar si este paciente tiene hipertensión, diabetes, a ver, apunte, hipertensión, diabetes, asma o dislipidemia. ¿Okay? Lo básico es siempre preguntar si este paciente es hipertenso, es diabético, es asmático, tiene alguna dislipidemia y la comorbilidad infecciosa del país. Que nunca debe olvidar la mayoría en la edad adulta, pues ya conlleva alguna especie de síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces, hipertensión, epidemia, y sí, porque la tuberculosis por años hemos estado embanderados en en los americanos y a nivel alta. Tenemos un programa nacional para la tuberculosis y los medicamentos son gratuitos a nivel nacional. Respecto al tratamiento actual, tenemos que mencionar qué tipo de medicación le han prescrito. O sea, el paciente hipertenso, ¿qué medicación se encuentra tomando? Losartán, enalapril, no lo sé yo. Posología se refiere a la cantidad, si toma de 20, de 40, de 50, ¿ok? Y intervalo. Hay medicamentos también que los pacientes puedan estar tomando sin prescripción y que no requieren una receta médica. Por ejemplo, las vitaminas, los anticonceptivos. Tú vas, pides un anticonceptivo y te lo venden. Te venden laxantes. ¿Okay? Es importante también anotar eso. ¿Por qué? Porque si este paciente está tomando laxantes, pues también puede condicionar a un estado inflamatorio intestinal. Y algunos remedios caseros. Porque es importante anotar también los remedios caseros. Por ejemplo, yo en la parte de oncología aprendí a preguntar si este paciente toma o ingiere hoja de guanábana. O sea, yo decía, ¿pero por qué hoja de guanábana? Y revisando la hoja de guanábana, se la venden a los pacientes o lo promocionan como un agente anticancerígeno. Pero ¿qué pasa? En nuestros pacientes que están recibiendo quimioterapia y que quieren hoja de guanábana, una bebida derivada de la hoja de guanábana, desarrollan una hepatitis de moderada a severa, lo cual hace que interrumpamos el tratamiento. Señora, ¿está tomando alguna hierba? No, no estoy tomando ninguna hierba. Yo no como nada, doctora. Mira, es más, o sea, hago dieta. Y algo que haya estado tomando en el último mes, sí, mire, estoy tomando la hoja de guanábana porque me han recomendado esto que es para el cáncer. Ahí está. Esa es la razón. Entonces, también es importante indagar sobre eso porque no hay una correlación clínica. ¿Por qué tanto incremento? O sea, la quimioterapia te puede dar un incremento de las transaminasas, que las transaminasas son las enzimas hepáticas, ¿okay? Pero a niveles de más de 10 veces su valor referencial no es normal. O a este paciente está tomando algo más, o se puede ver infectado de, no sé, de hepatitis, o la misma enfermedad puede estar pasando, pero no es normal que haya una elevación. Entonces, siempre vamos a lo más básico. Señora, ¿qué está tomando? ¿Ok? Bueno, este es un consejo, ¿no? Para evitar olvidos o omisiones es recomendable establecer un orden, como por ejemplo, primero irnos en orden cronológico, ¿no?
las enfermedades de la infancia, las enfermedades médicas, los antecedentes alérgicos, antecedentes quirúrgicos y traumáticos. Miren, ustedes van a sufrir menos olvidos o van a agarrar una hilación de la historia en la medida que ustedes hagan más historias, ¿ok? Más historias. Si ustedes, finalizando este curso de semiología, tienen unas 10 historias en las que sus tutores le hayan dicho que son adecuadas, podrían sentirse tranquilos, porque eso quiere decir que probablemente a la siguiente historia que hagan, o cuando yo esté en medicina interna, puedan hacer una historia fluida, inclusive sin necesidad de una plantilla. ¿Okay? Antecedentes patológicos, ya hablamos de esto. Antecedentes familiares. Esta parte a mí me interesa mucho. Respecto a los antecedentes familiares, es importante anotar, más en mi área, no sé cómo es en otras áreas, ¿qué enfermedades ha tenido la familia? Hablamos de mi área. Por ejemplo, me llega una paciente, a ver. Ya, por ejemplo, me llega un paciente con cáncer de páncreas, ¿ya? 45 años, ¿ok? Es un paciente joven para el cáncer de páncreas. Profesión médica, no sé por qué yo estoy sacando la conclusión de que muchos cánceres de páncreas se dan en nosotros. He visto muchos médicos con cáncer de páncreas y también con diagnóstico de tumores cerebrales. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es indagar sobre antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque el cáncer de páncreas en personas jóvenes está asociado a cáncer del espectro heredofamiliar. Quiere decir que es un cáncer genético. ¿Ok? Eso quiere decir que probablemente en su familia ha habido alguien o más de uno que ha tenido alguna neoplasia. Y yo tengo que saber qué neoplasia tuvo y a qué edad tuvo. Porque si esta neoplasia se presentó antes de los 70 años, ¿okay? Y está dentro del espectro germinal de este tipo de neoplasia, les explico. Hay neoplasias que tienen un origen germinal. Germinal significa como la semilla, que de ahí pueden salir diferentes cánceres, pero que se van diferenciando. Entonces, si yo veo que el papá tuvo un cáncer de colon a los 45 años lo operaron, quedó ahí, ¿ok? De la misma línea paterna, el bisabuelo falleció de cáncer de colon, ya este paciente ahorita tiene un cáncer de páncreas a los 45 años, eso está dentro de un espectro de síndromes cancerígenos, que viene a ser el síndrome de Lynch. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para decirle, usted puede estar en el espectro de cánceres heredados familiares. Bueno, eso queda como información. Esta información a mí me va a servir para mandar un estudio molecular para determinar realmente qué mutaciones tiene este paciente y con ello poder, hoy por hoy, ya dar tratamiento dirigido si es que tiene determinada mutación y también me ayude a hacer un screening adecuado para prevenir otros tipos de neoplasias. He ahí la importancia de los antecedentes familiares. ¿Okay? Al menos en el área oncológica, es muy importante que detallen qué tipo de cánceres tuvo su familia, si los tuvo o no, y a qué edad presentaron esta neoplasia. O sea, no solamente como mi reciente, ya, su papá tuvo cáncer de cerebro. ¿Pero qué cáncer de cerebro? Decir cáncer de cerebro es como decir cáncer de pierna. ¿Qué tipo de cáncer de pierna será? Puede ser uno que devenga de los huesos, que devenga de los músculos o un linfoma de origen ganglionar. Entonces tenemos que especificar si fue un cáncer del mismo parénquima cerebral, un tipo glioblastoma, o si fue un linfoma cerebral. Y tenemos que precisar la edad en la que el paciente fue diagnosticado. Y sí, ya, esto es ya más minucioso, si es que ya estamos frente a una historia oncológica, ver a qué edad fallecieron. Y si podemos delimitar el tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer es como decir, papá, cáncer de mama hormonal, ahí me dan mucho mayor información. Por ejemplo, yo tengo una paciente que me conoció, una paciente con antecedentes psiquiátricos, tiene psicosis pero tratada.
Ya vino a mi consultorio particular y se le diagnosticó un cáncer de mama hormonal. ¿Ya? Entonces, indagando en la familia psiquiátrica, la mamá había fallecido de un cáncer ginecológico. Ellas no recuerdan porque la mamá falleció era muy pequeña. Esta paciente tenía una hermana que es un poco mayor que ella y también le diagnosticaron cáncer de mama. Las dos tenían cáncer de mama concomitantemente, las dos recibieron quimio y las dos tenían el mismo cáncer de mama. Con una mamá que ha fallecido con un cáncer ginecológico, definitivamente esto está dentro del espectro de un cáncer heredofamiliar. ¿Okay? Ahí la importancia. Ahí la indicación es enviarlo a genética. No enviar a genética a este paciente es como prácticamente omitir gran parte del manejo. Si a este paciente le pasa o le da un cáncer de ovario, bueno, yo se lo retiré ya, pero si le da un cáncer de ovario y yo nunca le dije, vaya a genética, hasta me podría denunciar. Porque se sabe que este tipo de pacientes van a desarrollar cáncer de ovario en el futuro. ¿Me dejo entender? De importancia. Alguien diga sí o no. Sí, O doctora. pregunte. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, esta es una tabla de resumen, ustedes ya lo pueden evaluar con calma. ¿Qué es lo importante de esta tablita? Es que dentro de los antecedentes, remarcar, acuerden, antecedentes personales generales, antecedentes personales fisiológicos, antecedentes personales patológicos y antecedentes familiares. ¿Cuáles son los 4 rubros grandes? A ver, voy a preguntar. A ver, está Caterine. Caterine. Sí, doctora. A ver, ¿cuáles son los 4 grandes rubros de antecedentes que debemos hacer al paciente o realizar en nuestra entrevista? Antecedentes familiares. Ya se comenzó por el último. Ya, ¿qué más? Antecedentes. A ver, ¿alguien le puede ayudar? Antecedentes personales generales, doctora. Muy bien. ¿Otro? Antecedentes personales fisiológicos, Muy antecedentes bien. personales patológicos y antecedentes familiares. Ya, repítalo. Están yendo, comen, hoy día repítanse esas 4 y solamente sabiendo esos 4 ítems mayores, ya ustedes van a empezar a sacar conclusiones. Eso lo tienen que aprender de memoria. Antecedentes, 4 principales, al menos lo que nos están poniendo acá, ¿ok? Muy bien. Esto lo vamos a pasar. Acá. Para hacer un diagnóstico sindrómico, ¿qué es un síndrome en primer lugar? Un síndrome viene a ser la unión o la conjunción asociada de síntomas y signos. ¿Qué es un síntoma? ¿El síntoma es subjetivo o objetivo? Subjetivo es lo que siente el paciente. Subjetivo. Sí. Es lo que nos refiere el paciente. ¿Qué es un signo? Objetivo, Es subjetivo. lo que vemos. El doctor. Lo que uno ve, que puede ser medible o no medible, ¿no? Pero es algo que uno lo objetiva, lo visualiza, ¿ok? Entonces, el síndrome viene a ser la conjunción de tus síntomas y signos. Ahora, cuando nosotros no vemos patologías al final, ¿ok? Vemos a los pacientes con cirrosis hepática. Solamente hablando de los pacientes con cirrosis hepática, dentro del espectro de todo lo que se genera fisiopatológicamente en el cuerpo, ¿ok? Podemos tener hasta más de 3 síndromes. Y los síntomas y signos pueden compartirse. Yo me acuerdo cuando llevaba la cátedra de semiología a mis profesores, a ver, síndrome doloroso abdominal, síndrome ictérico. Entonces, doctor, y los síntomas se comparten, ¿no? Los síntomas se comparten. Y ahí era la confusión. Los síndromes se asocian entre sí, ¿ok? Por ejemplo, en un paciente cirrótico, ¿qué síndromes podemos ver? Podemos ver el síndrome edematoso, el síndrome ictérico,
el síndrome doloroso abdominal, ahí solamente vamos 3 síndromes. ¿Ok? Entonces, los síntomas van a ser referidos a lo que nos refiere el paciente. Dolor, generalmente, la hiporexia, que el paciente ya no tiene ganas de comer. Otro síntoma muy frecuente que tienen todos los enfermos y que nadie lo anota en su historia clínica y que yo he aprendido con mi especialidad a anotarlo, es la fatiga, el desgano. Cuando viene un paciente muy anémico o viene un paciente con cierta enfermedad, no lo notan ustedes como desganado. Hay más, ustedes no ven personas que dicen, oye, esta persona me parece enferma. ¿Por qué lo dicen? Ustedes no saben que tiene una enfermedad, pero ¿cómo ven a los pacientes enfermos? Tristes, apagados, de hacer nada. Ustedes mismos se enferman. Como que las ganas se bajan, ¿no? Se vuelven... El término médico se llama astenia, que no tienen ganas de hacer nada. Generalmente los pacientes sufren de eso, pero este síntoma no solamente es provocado por una condición patológica, sino también por efectos del tratamiento. Y por eso que he aprendido yo a notarlo, porque la astenia, cuando yo trato a un paciente con tratamiento dirigido, la astenia es uno de los síntomas principales, ¿ok? Que puede llegar a ser de leve hasta severo. Una astenia tal que el paciente ni siquiera levanta la cama, y no es por la enfermedad, es por la pastilla, y disminuye su calidad de vida. ¿Ok? Entonces tenemos síntomas como anorexia, dolor, que es el más frecuente. Toda la gente se queja de dolor. Toda la gente se queja. Eso va a ser, como médico general, va a ser lo que más vas a ver. Muy raro que alguien te vaya con encefalopatía, porque la encefalopatía eso ya requiere hospitalización. Te van a venir el 98% sin temor a equivocarme, te va a llegar porque tiene dolor, me duele la espalda, me duele la cabeza. Si no, no busquen al médico. Hasta que no le duele, no le busquen al médico. ¿Ok? Y dentro de los signos, como bien han dicho, es lo que se puede reactivar. Puede ser la ictericia, puede ser los signos de edema. Los podemos hacer, encontrar con la visualización o mediante el examen físico, inclusive haciendo algunas maniobras. Y los signos también los vamos a tener cuando nosotros ya hayamos aplicado los exámenes auxiliares. Ahí también podemos encontrar signos. ¿Okay? En el caso de encontrar marcadores tumorales positivos, como ven en la diapositiva, y que este paciente tenga ictericia y aparte de ello dolor abdominal, probablemente estamos frente a un síndrome ictérico, pero asociado a una etiología oncológica. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico sindrómico nos va a permitir encontrar los problemas. Es como problema 1, síndrome ictérico. Problema 2, síndrome doloroso abdominal. La conjunción de estos síndromes, junto con el apoyo de exámenes auxiliares y algunos estudios adicionales, y con lo que nos refiere el paciente, nos va a ayudar a determinar una presunción diagnóstica. Porque primero tenemos una presunción diagnóstica. Nadie puede estar seguro de un diagnóstico, catalogarlo como tal, hasta que no haya cumplido todos los criterios. ¿Ok? Todos los criterios. Luego de eso ya podemos hablar de diagnóstico definitivo. Hay diagnóstico presuntivo y diagnóstico definitivo. El diagnóstico presuntivo puede estar o puede abarcar los diagnósticos sindrómicos. Bueno, acá lo que nos menciona es que el diagnóstico, el 60-80% depende de una buena anamnesis y después que nosotros hayamos realizado la entrevista completa del paciente, es decir, ya hemos recabado todos los datos que incluyen la enfermedad actual, vamos a ir a hacer recién nuestro examen físico. ¿Ok, chicos? Esto respecto a la clase 4, ¿ok? Ya estamos 12:57. Entonces, acá terminamos con la clase 4.
voy a hablar con Milagros, no sé si es la delegada general, pero sí la delegada de mi grupo de práctica, para que podamos continuar con las clases 5 y 6. La clase 5 es bastante rápida, tal vez la podamos desarrollar mañana, en horario de la mañana, yo propongo de 9 a 10 de la mañana. Me dicen ustedes, por favor, ¿ya? Milagros, te voy a pedir ese favor de que, por favor, coordines con tus compañeros. Está bien, Milagros doctor. está. Mañana tenemos psicopatología en la mañana, no creo que Si sea. puede ser mañana. No creo que sea ¿A qué hora posible. tienes? ¿Y a qué hora? Porque yo quisiera terminar con ustedes esta semana para que puedan estudiar para su examen y tal vez en la práctica ustedes vayan haciendo las preguntas a sus docentes. Voy a coordinar con mis compañeras, doctora, y le aviso. ¿Usted Ya, ok, mira. puede en la mañana, solo en la mañana? Puedo de 8 a 10, de 8 a 10 o de la mañana estoy libre, ¿ok? De 10 a 11 voy a estarme volando. A las 11 tengo, en la tarde no cuenten con la tarde. En la noche no puedo porque ya tengo clases. Y domingos no puedo definitivamente. Yo soy de la sugerencia que mañana de 8 a 10 puede, de 8 a 9 puede ser. La clase 5 es rápida. Doctora, lo que ¿Ya? pasa es que Los dejo tenemos... coordinando, chicos. Ya me avisaron Milagros. Me despido de ustedes. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, se escuchó entrecortado cuando dijo las horas que tenía disponible. Ok, tengo disponible mañana de 8 a 10 de la mañana. Ya. De Eso. 8 a 10 de la mañana, o puede ser también 11, de 12 a 1. Ya. Ya, doctora. Ya coordino con mis compañeros. Ya, Milagros. Cuídense, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, nadie tiene Doctora, pregunta. doctora, buenas tardes. Leí un artículo que decía que un gran grupo de pacientes mienten. 8 de cada 10 pacientes mienten en la anamnesis. Y me hago la pregunta, si yo tengo las preguntas correctas que hacerle al paciente, pero el paciente termina mintiéndome, entonces, ¿qué es lo que está fallando? Buena pregunta, doctor. Y es cierto, tú te vas a dar cuenta cuando el paciente miente. Ya desde el inicio que un paciente tenga dolor en la espalda, en el ojo, para orinar, y luego y te comienza a dar una serie de síntomas que no están interconectados, ese paciente te está mintiendo. Ahora, por eso la historia clínica tiene todas estas etapas. Tú vas a hacer un contraste de tu entrevista con tu examen clínico. Realmente, la entrevista clínico, bueno, perdón, de tu historia clínica, pero tiene un peso y una limitación también, porque está supeditada a lo que te refiere el paciente, que puede ser verdad o mentira. Tú vas a contrastar esto con el examen clínico. Ahora, el examen clínico, tú encuentras una lesión en el pie hiperpigmentada, el paciente ni se dio cuenta y tal vez por todo lo que ha venido es nada y lo más importante es lo que tú acabas de encontrar en el pie porque es concordante con un melanoma, lo ves una lesión bien negruzca de bordes irregulares, oye, este paciente probablemente tenga melanoma. Entonces, más bien, tu entrevista te va a servir para que tú halles datos para ver si esto realmente es un melanoma. O sea, no es que la entrevista la voy a utilizar y voy a hacer mi examen físico solamente dirigido a mi entrevista. Cuando nosotros hacemos el examen físico, lo hacemos independiente, que podamos focalizar en base a lo que nos dice la paciente, que le duele la espalda, obviamente vamos a tener que hacer pruebas para descartar determinada patología en la zona lumbar o en la zona abdominal, ¿cierto? Pero el principal motivo de la entrevista es que tú recabes datos que te ayuden a hacer un diagnóstico sindrómico de lo que tú estás encontrando, porque puede ser que el paciente te ha referido toda una historia que le duele tal, y en el examen físico no encuentras nada. ¿Ok? Entonces, tu diagnóstico final
va a ser la conjunción de tu entrevista, la conjunción de tu examen clínico y de tus exámenes auxiliares. Y luego de eso vas a hacer tu diagnóstico diferencial y vas a ir descartando. Lamentablemente vamos a estar supeditados, pero mientras más entrenamiento tengan ustedes de tratar con los pacientes, vean realmente los pacientes, van a ir ustedes agarrando experticia para determinar información que no sirve, información que sí es valedera para que tú llegues a un procedimiento diagnóstico. No solamente se trata de hacer un cuestionario, una entrevista, pues evidentemente tiene que ser muy nutrida, pero tiene que ser de información nutrida relevante para lo que tú estás buscando. ¿Okay? En este momento yo no les puedo hacer mucha disquisición especializada porque no es la competencia. Es más, lo que quieren es que ustedes salgan, lo que se propone en la escuela es que salgan como médicos generales, significa que abarquen todo, pero tienen que abarcarlo en forma inteligente, no poniendo datos tampoco que no nos son de relevancia, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto, pero no te vas a llevar solamente de la entrevista, te vas a ayudar también del examen físico y tus exámenes auxiliares y todo eso lo vas a correlacionar para dar finalmente tu diagnóstico. Gracias, doctora. Doctora, doctora, disculpe, coordinando con mis compañeros, mañana no va a ser posible, doctora, porque tenemos psicopatología en la mañana a las 8 y luego un grupo tiene seminario también más tarde. Más o menos hasta las 2 y termina. Entonces sería el lunes, doctora, podría ser en la mañana quizás, antes de la práctica o después. Ya está bien, el lunes, antes de la práctica, entonces el lunes. Ya, doctora. Sería a las 8, ¿no? O antes. Sí. 8. Ya, doctora, gracias. De 8 a 9 lo vamos a programar. Ya, chicos, me voy, tengo que irme. Bye. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora. Ya se fue la doctora. Ya, chicos, el lunes a las 8.